magíster en nutrición, docente universitario e investigador de RENICET, miembro emérito de la Sociedad Peruana de Pediatría, miembro titular de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, miembro titular de la Asociación Peruana del Estudio de la Obesidad y la Aterosclerótica, APOA, y miembro del Comité de Ética de Investigación del Instituto Nacional de Salud del Niño. Lo dejamos a ustedes con la presentación si hay alteraciones metabólicas en la obesidad infantil. Muchas gracias, doctor Del Águila, y adelante. Muchas gracias por la invitación. Y en estos 25 minutos voy a tratar de responder la pregunta si hay alteraciones metabólicas en la obesidad infantil. Permítame adecuarme a este sistema. No sé si me ayudan. Acá está. Entonces, comenzamos con la definición para entender las bases fisiológicas y repercusiones metabólicas que tiene el exceso de peso en realidad. Y como ustedes saben, la OMS define claramente que la obesidad se refiere al exceso de adiposidad. Desde ese punto de vista tenemos que comprender que el tejido adiposo en realidad no es más un almacén de grasa. Es un tejido endocrino quizás el más grande que existe en el organismo. Desde esa perspectiva uno tiene que ir analizando qué es lo que sucede cuando se sube de peso. En realidad, si hablamos de la etiopatogenia y revisamos lo clásico y lo nuevo, podemos comentar, y de hecho que se va a realizar en todo este curso, este congreso, aspectos nutricionales, la actividad física, la edad, el sueño, el estrés, enfermedades psiquiátricas, patrones de alimentación, alteraciones hormonales, disruptores endocrinos y el potencial genético que tiene cada persona cuando, digamos, sube de peso. En relación a la obesidad infantil y riesgo de enfermedad metabólica en el adulto, es bien claro que existen riesgos que son evidentes. El riesgo a diabetes tipo 2, por ejemplo. Todo el mundo sabe que desde los años 90 existe diabetes tipo 2 en el mundo y en el Perú nosotros lo hemos percibido progresivamente y en el instituto resulta ser más o menos el 10% de la consulta del programa de atención del niño diabético. El riesgo a hipertensión arterial, el riesgo a dislipidemia, el aumento de la LDL o la disminución del HDL, el aumento de los triglicéridos. Es decir, hay una situación palpable en la cual uno puede confirmar que la obesidad infantil tiene riesgos de enfermedad metabólica en el adulto. ¿Cómo comprender estos riesgos en base a las implicancias metabólicas? Cuando uno tiene un peso saludable, y ahí viene el primer problema de interpretación, ¿qué cosa es peso saludable? En realidad uno debería concebir claramente que el peso de una persona es propio de cada una. Es decir, parece que hay un umbral en cada persona para tener un peso saludable. Por eso que los rangos pueden ser amplios. Cuando hay un peso saludable, la grasa que forma parte de ese peso dispara citoquinas que son, digamos, en mayor cantidad y a la cabeza está la adiponectina. Ustedes saben que la adiponectina tiene que ver con la sensibilidad insulina receptor y por lo tanto con el metabolismo general, especialmente con todos los efectos anabólicos que tiene la insulina y menor secreción de otras citoquinas. ¿Qué es lo que pasa cuando uno sube de peso y el niño también no escapa de esta realidad? Hay una distorsión de la producción de citoquinas, disminuye la producción de adiponectina y aumentan la producción de las otras citoquinas, a la cabeza la resistina. El detalle está, ¿cuál es el punto exacto cuando sucede ese punto de quiebre en cada persona? Parece que eso parece ser un rasgo muy individual, pero es un hecho palpable que hay una distorsión de las citoquinas y de otras hormonas que se ponen en juego y ocasionan repercusión metabólica en el niño. Y un hecho importante es que en realidad la grasa, que es el gran problema, es la grasa que se deposita a nivel abdominal. Desde hace años se conoce que la grasa abdominal es la
causante de esta distorsión metabólica, es decir, de este rol potencial que tiene con la relación evolutiva hacia la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Es la grasa abdominal la que provoca esa mayor distorsión con disminución de adiponectina y aumento de las hormonas que ocasionan resistencia a la insulina. Y no solamente eso, sino que progresivamente con el aumento de peso existe depósito ectópico en otros tejidos, como ustedes recordarán, a nivel del hígado, el famoso hígado graso, que cada vez es más frecuente en pediatría y tenemos que detectarlo, o agrava la resistencia a la insulina con el depósito a nivel del miocito o del mismo tejido pancreático, lo cual ocasiona una distorsión metabólica general. Esto ha sido bien descrito, el gran problema de la obesidad abdominal. Esta obesidad abdominal que es más prevalente que la obesidad general y que muestra una tendencia creciente con la edad. Fíjense que en este estudio, más de 1/3 de los adolescentes con obesidad central no son obesos según los criterios del índice de masa corporal. Y esto subraya la importancia de medir la circunferencia de cintura, además del índice de masa corporal. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que no es solamente el problema del peso, sino la manera como se distribuye la grasa. Esa grasa que es perjudicial al metabolismo del niño, cuyo cuerpo se va formando. Esta prevalencia inclusive ha sido demostrada, como en este estudio, es mayor en algunos escenarios más que en otros, ¿no? Y hablemos escenarios diferentes, universidades o colegios o instituciones educativas o diferentes escenarios. El detalle entonces está acá en medir el perímetro abdominal, porque esa es la base fundamental en el examen clínico. Ustedes saben muy bien los criterios que hay que tomar en cuenta con ese punto medio entre el borde costal y el borde superior de la cresta ilíaca, pero nosotros en pediatría utilizamos más los referentes de Fernández. Y acá quiero recalcar, si utilizamos los referentes de Fernández, tenemos que medir el perímetro abdominal de acuerdo a cómo midió Fernández el perímetro cintura. Y acá dice claramente que se usa una cinta métrica y se localiza a 1 centímetro sobre el reborde látero superior de la cresta ilíaca derecha a nivel del medio axilar. O sea, es otra pequeña modificación. Entonces, cuando utilizamos los referentes de Fernández, que son los que más se utilizan en pediatría, debemos hacerlo tal como fue hecho estas curvas. Y la grasa no solamente es que se acumula aisladamente, la grasa comienza, esa grasa acumulada, a infiltrarse de macrófagos. Y al infiltrarse de macrófagos progresivamente va agravando la respuesta inflamatoria. Por eso es que la obesidad es un estado proinflamatorio y en ese contexto uno tiene que interpretar todos los exámenes auxiliares, porque uno debe recordar cuáles son las alteraciones metabólicas y cómo interpretar eso en los exámenes de laboratorio que uno tiene frente a un niño con obesidad. El efecto estrogénico del adipocito, ¿no?, que se relaciona con el índice de masa corporal o se relaciona con ese incremento que hay de aromatización de andrógenos a estrógenos, y eso también se agrava porque disminuye el metabolismo de estrógenos y disminuye la globulina de transporte de hormonas sexuales. Todo eso se traduce en el efecto estrogénico que tiene el adipocito. Y podríamos señalar una serie de alteraciones de los mediadores hormonales o adipoquinas en el crecimiento y la pubertad, como la insulina, la misma leptina, la grelina y otros que repercuten no solamente en la parte del eje de la saciedad, del hambre, sino también del eje gonadal o del eje tiroideo y los ejes hormonales. Por eso es que uno, cuando está frente a un niño obeso, tiene que interpretar esos exámenes auxiliares recordando cuáles son las alteraciones metabólicas que son ocasionadas por ese exceso de peso que uno ve en el niño. En pediatría hay signos evidentes como sucede en el adulto y quizás los dos signos más importantes que traducen esa alteración metabólica es el perímetro abdominal, recordando la importancia del perímetro abdominal, que es el indicador independiente de resistencia a la insulina, niveles de lípidos y presión arterial. Pero también no olvidemos la acantosis nigricans, que es un signo de resistencia a la insulina, ¿no? No confundir con la acantosis mugricans, por supuesto que a veces sucede,
¿no? Pero que el pediatra sabe muy bien agarrar bien el algodón con alcohol y sobar, y si sale negro es mugricans y no nigricans, ¿no? Estas alteraciones metabólicas están bien descritas y la presencia de todas las alteraciones asociadas a obesidad en niños y adolescentes es alta, ya sea de forma aislada o englobadas en lo que se ha llamado el síndrome metabólico, porque también hay síndrome metabólico en niños, descritos según la IDF a partir de los 10 años, y antes de los 10 años hay que tener en cuenta esos indicadores en forma aislada, no hay que descuidarlos tampoco. Esta prevalencia aumenta cuando se considera la resistencia a la insulina como criterio de diagnóstico y quizás va a aumentar cuando consideremos al hígado graso o al ácido úrico dentro de estos marcadores que nos señalan la presencia del síndrome metabólico. Estas alteraciones metabólicas que están en porcentaje cada vez mayor en niños menores de 10 años, ¿no? Y que incluso se encuentran en niños con obesidad de inicio muy temprano, en niños menores de 5 años. Entonces, la base fisiopatológica que explica el curso de la gravedad del exceso de peso se basa en la resistencia a la insulina, donde ustedes tienen precursores bien claros que tienen que ver, por supuesto, con factores étnicos, genéticos, pero que tienen que ver con el depósito de grasa, especialmente a nivel visceral, y asociado a los estilos de vida y a la actividad física, ¿no? Y esto ocasiona pues la resistencia a la insulina por esta alteración de la secreción de esas citoquinas y conduce a factores bien claros de riesgo metabólico, que a su vez nos aterrizan en enfermedades cardiovasculares, en diabetes mellitus, en hígado graso, en el famoso síndrome de ovarios poliquísticos. Este es el camino que uno trata de evitar cuando habla de exceso de peso y resistencia a la insulina, porque la resistencia a la insulina es propiciada por el exceso de peso. Y como vamos a ver, no necesariamente tiene que haber un gran exceso de peso para ocasionar resistencia a la insulina. A veces hay sobrepeso y ya hay condiciones para resistencia a la insulina que propicia hiperfunción de las células beta, hiperinsulinemia y muchas veces glicemia normal, pero detrás una gran elevación de insulina. ¿Y quiénes son los que pasan a la siguiente etapa? Los que tienen la predisposición genética al agotamiento de las células beta, insulinopenia, intolerancia a carbohidratos y diabetes tipo 2. Esto también lo hemos explorado nosotros en algunos trabajos de investigación, donde por ejemplo, y que quiero recalcar acá, que un aspecto importante, aparte de las diferencias entre los niños obesos y no obesos, eran la mayor prevalencia de antecedentes familiares de obesidad y enfermedad cardiovascular en el grupo de adolescentes obesos. Entonces, eso es otro criterio a considerar cuando uno evalúa un adolescente o un niño con obesidad. Y más aún cuando exploramos nuestros pacientes con diabetes tipo 2 que comenzaron a aparecer en el instituto, ¿no? Donde un aspecto importante era que no todos tenían gran obesidad, algunos tenían sobrepeso nada más. O sea, no es un requisito tener gran obesidad para despertar las alteraciones metabólicas. Por eso es que hoy en día se habla del obeso metabólicamente saludable, entre comillas, ¿no? Entre comillas. Entonces, hay que tener en cuenta que ese exceso de peso, o sea, guiado por el índice de masa corporal, no es un indicador tan fiable. Quizás sea más fiable el perímetro abdominal que nos señala más riesgos. Bien, pero también se alteran los lípidos, ¿no? Y eso es consecuencia de que nosotros veamos en los exámenes de laboratorio clásicamente los triglicéridos elevados y el HDL bajo. Esa es la dislipidemia característica del síndrome metabólico, esa es la dislipidemia característica que uno ve en los exámenes auxiliares como consecuencia de esa hiperinsulinemia por insulinoresistencia que ocasiona mayor lipólisis, mayor ingreso de ácidos grasos libres al hígado, mayor producción de VLDL y como hay una actividad de lipoproteína lipasa disminuida, esto propicia un aumento de triglicéridos en sangre. Ahora, la dislipidemia está asociada a muchos problemas cardiovasculares y la obesidad no escapa de eso, pero es la grasa la que distorsiona esto con la disminución de la adiponectina, la disminución de la sensibilidad a la insulina o de repente produciendo más angiotensinógeno,
invirtiendo en los sistemas que regulan la retención del sodio y por lo tanto la vasoconstricción y por lo tanto la hipertensión. O sea, hay diversas maneras como la grasa puede condicionar presión alta en el niño, ¿no? Desde pequeños. Y la falta de costumbre muchas veces del pediatra de no medir la presión arterial puede hacer que escapen esos diagnósticos. Por eso es que es importante la evaluación integral. Y no solamente integral acá del niño obeso, es la evaluación interdisciplinaria, porque el que cumple o la que cumple un papel importante acá es el nutricionista o la nutricionista, que es el que nos ayuda en estos aspectos también a controlar la parte del plan de alimentación o las calorías que ingiere el niño. Porque esto también repercute en lo que es la característica fundamental del niño, que es crecer. En pediatría hay como una ley universal. Uno tiene que tratar de propiciar que el niño crezca por encima de todas las dificultades. El niño diabético tiene que crecer, el niño obeso tiene que crecer, el niño nefrópata tiene que crecer. Siempre es digamos, la facilidad de, mejor dicho, uno debe pensar como pediatra que uno debe propiciar que el niño crezca y desarrolle adecuadamente. Miren cómo ustedes el exceso de peso ocasiona aumento de leptina y esta leptina puede afectar, digamos, el hipotálamo y liberar más hormona liberadora de hormona de crecimiento y hormona de crecimiento a su vez que induce la producción hepática del factor de crecimiento semejante a la insulina, que es un factor que influye grandemente en el cartílago de crecimiento. Pero la leptina también se ha demostrado que actúa directamente en el cartílago de crecimiento. Además, esa leptina provoca en las suprarrenales aumento de andrógenos. Andrógenos que por la facilidad que tiene el obeso de aromatizar, es que esos andrógenos se convierten en estrógenos y los estrógenos también influyen en el cartílago de crecimiento. Y aquí hay que recordar que el estrógeno es el factor más importante que implica cierre del cartílago de crecimiento tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, acá estamos hablando de una alteración metabólica que repercute en el crecimiento óseo. Además que hay mayor biodisponibilidad de IGF-1 porque disminuyen las proteínas de transporte. Entonces, esto es una evidencia que la obesidad afecta el crecimiento y la maduración ósea. Sin embargo, uno podría resumir, ¿no?, que hay un riesgo de sobreestimar la talla final en el obeso. ¿Por qué? Porque en general, ¿no?, uno puede visualizar niños con obesidad que crecen más rápido durante la niñez, crecen más lento durante la pubertad y tienen al final talla final normal, pero no sé con qué alteración metabólica. Es como carrera de caballo, es parada de burro, ¿no? Como dicen, ¿no? Entonces uno corre el riesgo de sobreestimar la talla final en estos casos. Y un evento importante que le hemos visto en endocrinología pediátrica en los últimos años post pandemia es el incremento de la prevalencia de pubertad precoz o pubertad temprana, especialmente en niñas. Este trabajo demuestra entre muchos cómo la pubertad precoz que se inicia después de la pandemia está asociado con un mayor índice de masa corporal y mayor peso corporal. Es bien conocido la influencia que tiene el exceso de peso en el eje hipotálamo, hipófisis gónada. Esto es importante a la hora que uno ve una niña con nódulo mamario, ¿no? Y sobre todo también la gran dificultad que puede suceder cuando uno ve a la niña y con gran adiposidad y no saber si hay nódulo mamario o no, porque hay engrosamiento y hay, por ejemplo, el ligamento de Cooper que a veces confunde con el nódulo mamario. Bien, otro detalle importante que se ha visto es las alteraciones metabólicas que suceden en el hígado. Ya a una temprana edad tenemos cada vez hígado graso en pediatría y de hecho que es un problema en pediatría. Este exceso de calorías que ocasiona obesidad, esta obesidad que disminuye la adiponectina y que esta disminución de la adiponectina que disminuye la oxidación de ácidos grasos a nivel del tejido hepático y por otro lado la resistencia a la insulina con hiperinsulinemia que provoca una síntesis, una mayor lipogénesis y un mayor flujo de ácidos grasos. Todo eso
es lo que condiciona el hígado graso en pediatría. Por eso es que muchos consideran que esto debería ser un marcador también incluido en el síndrome metabólico. Este es un trabajo que todavía no lo hemos terminado de publicar, ¿no? Pero fíjense cómo la prevalencia de los marcadores de inflamación hepática llegan hasta un 50.96% del total en esta población. Por eso es importante no solamente pedir el perfil lipídico o pedir la glucosa o pedir otros marcadores, sino también pedir estas pruebas hepáticas para ir visualizando en qué situación se encuentran estos pacientes. Y otro aspecto importante que significa, digamos, una interpretación adecuada de la función hormonal es esto, porque generalmente ustedes saben mejor que yo que cuando el paciente viene con exceso de peso siempre le echan la culpa a la prueba de tiroides, ¿no? Pero después se van convencidos que no son problemas de tiroides, sino son problemas de tragoides, ¿no es cierto? Y todo el mundo sabe que hay una elevación moderada de TSH que ocurre en 10 a 20% de niños obesos, asociados a hormonas tiroideas normales o en límites superiores. Incluso nosotros hemos hecho un estudio en el servicio donde el 35.3% presentaban valores elevados de TSH que no superaban las 10.000 unidades, ¿no? Entonces, acá es bien claro, en base a múltiples estudios como este, donde estudian 3.460 niños con obesidad y que el incremento de TSH estuvo asociado con la severidad de la obesidad y que los niveles hormonales de tiroides son normales y que la pérdida de peso normaliza los niveles de TSH. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un niño o niña obesa, ¿no?, que tiene la TSH entre 5 y 10, hormonas tiroideas normales, anticuerpos antitiroideos negativos y, por supuesto, la clínica y la velocidad de crecimiento es normal, a ese niño lo vamos a simplemente vamos a buscar el apoyo del nutricionista para regular el aporte calórico en ese sentido. Entonces, acá es importante la interpretación para no cometer el gran error de tratar lo que no se debe tratar. Porque en el obeso sucede lo mismo que en la desnutrición. En la desnutrición bajan también las hormonas tiroideas, ¿no? En la desnutrición suceden cambios hormonales que no significa que hay problemas hormonales, sino que está condicionado al estado nutricional. Y esto nos da el mensaje bien claro, que el estado nutricional altera los niveles hormonales y eso nos obliga a interpretar adecuadamente estas pequeñas distorsiones hormonales que no es más explicado por el exceso de peso en este caso. Incluso está descrito hoy en día el hipogonadismo en el adulto, no solamente en el hombre, sino también en la mujer. Hipogonadismo que quizás se va sembrando en la etapa de la pubertad. O sea, no hay que olvidar que la pubertad es el último momento en que el niño termina de crecer, termina de desarrollar y termina su composición corporal que le va a permitir llegar a ser un adulto sano. Entonces, hay que tener cuidado y sobre todo cuando en la consulta viene el papá con el niño, porque siempre viene el papá cuando se trata del micropene, porque creen que el pene es pequeño, el papá es el que viene. Cuando viene el exceso de calorías es la mamá, ¿no? Entonces, ustedes hagan las conclusiones de esto, ¿no? Y el pene es un pene generalmente sumergido y a veces creen que tiene criptorquidia, son niños que no han sido examinados de manera adecuada, ¿no? Entonces, esto ya distorsiona todo el examen clínico y quizás condiciona algunos exámenes que no deberían ser. Bien, entonces, ¿cuál es el detalle acá? Las señales neuroendocrinas a largo plazo dependen de los depósitos de energía, pero miren, qué curioso es estos sistemas de coordinación biológicos, ¿no?, en donde la masa de tejido adiposo ha disminuido, el hambre se activa inmediatamente para restablecer la pérdida al estimular la ingesta de alimentos y inhibir la termogénesis. Pero ese mismo sistema de regulación de peso corporal no es tan eficiente ante el exceso, ¿no? Ante el déficit el sistema de regulación metabólica es excelente, pero ante el exceso no. Y eso quizás tenga una explicación biológica que nos permitió subsistir en el tiempo, ¿no? Pero hay un mecanismo de control central
que es regulado, pero lamentablemente frente al exceso no funciona adecuadamente. Y ustedes saben muy bien cómo es la respuesta compensatoria a la pérdida de peso. Incrementa la grelina, disminuye la hormona tiroidea, disminuye la leptina, aumenta la sensibilidad a la insulina, aumenta la lipogénesis y viene el rebote, lo que llaman en nutrición el yo-yo, ¿no? Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan de peso, ¿no? Así que esto es cuestión de genes. La pregunta es, ¿esto es genética? Es genética, pero acá hay un aspecto importante. Nuestros genes son de la edad de piedra, nuestras circunstancias de la edad espacial, porque nosotros tenemos un gen ahorrador, como ustedes saben, que en una sociedad tradicional donde había alternancia de abundancia y escasez, este genotipo ahorrador permitió, mediante esas modificaciones metabólicas, la supervivencia. Pero hoy en día, este mismo gen ahorrador, que está en una sociedad más moderna, de siempre abundancia, en un ambiente virtual donde el individuo o la persona no se mueve y desde pequeños estamos con esa inmovilización por el sistema virtual, por eso que el niño debe aprender a vivir con la virtualidad, ¿no? Entonces, ese manejo con la virtualidad es importante, porque ustedes saben que si eso no sucede, sucede todos estos trastornos metabólicos que ustedes ven y ocasionan lo que estamos viendo, el traslado de las enfermedades del adulto al niño, ¿no? Porque antes no había diabetes tipo 2, antes no había colecistitis calculosa en un niño obeso, ¿no? Hasta problemas que simulan un infarto al miocardio en niños adolescentes. Entonces, eso no está bien. 2 minutos, por favor, doctor del Águila. Ya, gracias. Ahora, suceden cosas que a veces uno no puede explicar con facilidad, ¿no? La lactancia materna provoca gran adiposidad, pero hay que comprender por qué sucede esto con el alimento ideal. Acá no hay motivo para suspender leche materna, no hay motivo para levantar la lactancia. No, acá continuamos con la lactancia materna, siempre con el foquito prendido de que pueden haber también obesidades monogénicas metidas por ahí, ¿no? Hasta los animales están gordos, ¿no? Y hay que respetar la intimidad también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Ahí viene la gran pregunta. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Sabemos bien cuáles son los factores de riesgo. Y como bien se ha comentado acá, hay factores de riesgo que son modificables. Hay otros que no, por ejemplo, los genes, ¿no? Pero hay factores de riesgo que podrían ser modificables. Hay factores epigenéticos. Y el principal alimento que influye epigenéticamente en el metabolismo es la lactancia materna. Entonces, hay actitudes, hay que apoyar la fisiología del cuerpo, hay que enseñar a esa familia a criar niños que hagan que su cuerpo funcione adecuadamente, quizás hablando de los tiempos de comida que estimulan la saciedad o el hambre también, porque esos que comen rápido, ¿no? Tienen hambre todo el día y eso es lo que la madre llama ansiedad para comer, ¿no? Cuando es un tiempo de comida muy corto. O cuando de repente hablamos del orden, hasta el orden de los alimentos, ¿no? Cuando uno consume, digamos, carbohidratos primero, la grelina se eleva más rápido. Que si uno consume carbohidratos al final, la grelina se eleva más, se demora más en elevarse. Entonces, fíjense hasta el orden de los alimentos, ¿no? Y algunos aspectos que nos ayudan bastante, y es por eso le digo, este es un manejo interdisciplinario, el nutricionista, la nutricionista, en establecer cargas glicémicas, establecer la frecuencia de consumo de alimentos, qué es lo que está pasando con ese niño selectivo, etcétera, chatarrero, ¿no? Y la actividad física, ¿no? Que es importante acá. Y el sueño como regulador hormonal, como regulador metabólico, como regulador energético, porque el sueño baja la tasa metabólica basal en un 10%, el sueño eleva la hormona de crecimiento, no solamente para crecer, sino por lipólisis, que es importante para el control del peso, que el sueño eleva la leptina, baja la grelina y el niño amanece con un hambre fisiológico normal, por eso que hay que propiciar horas de sueño adecuadas. Y ahí están las recomendaciones de las horas de sueño, que incluyen siestas hasta los 6 años, ¿no? Ya cuando un niño de 8 o 9 años hace siestas, hay que parar las orejas porque no vaya a estar hasta con anemia ferropénica, porque recuerden que la anemia ferropénica no tiene expresión antropométrica. La anemia ferropénica le da al chato, al alto, al gordo, al flaco, eso es democrática. Y finalmente me quedo con el mensaje, tanto he hablado para que Mafalda me diga, mi estómago sufre Alzheimer, siempre se olvida que ya comió. Gracias.
Muchas gracias, doctor Del Águila, excelente exposición y gracias por haber cumplido con el tiempo exactamente en lo ofrecido. Como segunda charla vamos a pasar a la charla del doctor Emilio Cabello Morales sobre tratamiento de la obesidad y del sobrepeso en la población pediátrica. Él es pediatra, endocrinólogo.